las bendiciones del Señor son abundantes. Y hay un pasaje en la Escritura, si usted ha estado leyendo la Biblia todos los días, porque si usted recuerda desde inicio del año, muchos de nosotros hicimos propósito de leer toda la Biblia nuevamente en un año. Algunos todavía se acuerdan y algunos todavía siguen. Es más, yo sé que sí, por lo menos uno o dos siguen leyendo la Biblia como lo pactamos desde el inicio del año. Allá sí, justo porque se me acercaron hace rato y me dijeron, vamos en Crónicas, ¿verdad? Sí, vamos en Crónicas, justamente. Y justamente voy a hablar de un aspecto que está en la lectura que hemos estado llevando durante estas últimas semanas, y me refiero a la oración de Jabes. A la oración de Jabes. Algunos hemos escuchado a Jabes, incluso hay un libro que se llama La oración de Jabes. Si usted nunca lo ha leído, yo se lo recomiendo. Por ahí se lo va a encontrar en alguna de las plataformas digitales, como puede ser Amazon. No me da nada por ello, pero yo se lo digo porque es fácil y práctico descargarlo por ahí. Algunos prefieren irse como que a los PDFs que se encuentran por ahí en algún portal. Pues está bien, pero pues el clon no es. Bueno, ustedes ya saben para qué hago más énfasis en ello. Mejor bájelo de la plataforma, o lo compra en vivo, lo compra en papel y también le sirve bastante. Pero es una oración que encontramos en medio de unas largas listas. Si usted está leyendo Crónicas o ha leído Crónicas, se va a encontrar con que el libro de Crónicas específicamente empieza a darle unas largas listas de todas las generaciones que fueron formando el pueblo de Israel, su trascendencia en las generaciones. Algunos dicen, ay hermano, pero es tan aburrido estar leyendo tantas generaciones de nombres que ni me salen cuando trato de leerlos. Pues mire mi hermano, con eso yo le digo que para Dios es tan importante cada generación y cada individuo. Por eso aparecen los nombres. Si el Señor no le fuera tan importante la personalidad o la individualidad de cada uno que compone sus propósitos perfectos y eternos, ni siquiera estuvieran escritos ahí. Pero es que a Dios le interesa su nombre, le interesa su propósito y le interesa la bendición que quiere derramar sobre su vida. Y luego en medio de ese tiempo, porque además era un tiempo muy específico donde se observaban ahí algunas necesidades, algunas situaciones, algunos detalles en específico que en medio de este contexto genealógico empieza a aparecer lo que encontramos algo fuera de espacio y fuera de lugar, que es la oración de Jabes. Y justo en Primera de Crónicas capítulo 4 verso 10, la oración de Jabes dice: él fue quien oró al Dios de Israel diciendo: ay, si tú me bendijeras y extendieras mi territorio, te ruego que estés conmigo en todo lo que haga y líbrame de toda dificultad que me cause dolor. Y Dios le concedió lo que pidió. Hay una oración que pudiera haber sido un momento espontáneo en la vida de alguien, porque Jabes no vuelve a aparecer, solo aparece ahí y no vuelve a aparecer. No se lo van a volver a encontrar en otro lugar, solo ahí. Y lo hace en medio, insisto, de largas listas genealógicas que entiendo, y ustedes ahora pueden comprender conmigo, que tienen un interés muy particular para el nombre del Señor. Pero encontramos en esta expresión algunas cosas importantes. Primero, uno de los grandes comentaristas en estos últimos siglos, siglo XX, siglo XXI, me refiero a Matthew Henry, él dice que se convirtió en medio de un parteaguas de generaciones en una oración eficaz que conmueve y conmovería el corazón de Dios. Nosotros podemos solo orar espontánea o superficialmente, pero la trascendencia de la oración de Jabes tenía que ver con la profundidad. Aun y cuando fue única vez, aun y cuando fue un momento extraño, por así decirlo, en la narrativa de la Escritura, específicamente surge una oración con profundidad y efectividad en medio de ese tiempo. Ahora,
en toda la narrativa de generaciones encontramos también que había un momento de exilio donde se escriben todos esos nombres, y eso implicaba también una frialdad espiritual. Entonces fue una oración que se convirtió en un oasis en medio de un gran desierto de nombres y circunstancias. ¿Qué significa? Que en medio de estos tiempos, cuando estamos atravesando por las circunstancias más profundas y difíciles de la vida, siempre Dios abrirá un oasis. Ahora, si usted nota también, la oración de Jabes no fue como los cánticos de David, que hacía grandes salmos para poder expresar su corazón. David era todo un poeta y expresaba en grandes formas todo su testimonio y todas sus vivencias. Pero Jabes, en una forma tan... Sí, ya volvió, no sé. Sí, bueno, si se me vuelve a ir, lo vuelvo a agarrar. Gracias. Pero lo que sucede en este sentido es que nosotros encontramos que las oraciones nuestras delante del Señor no tienen que ser las largas listas de cosas. Sí, mugre diablo. Significa que lo que Dios está haciendo en este tiempo es generar paciencia en mí. No, significa que en este tiempo no necesitamos vivir en una particularidad de palabras y de cosas como para tratar de impresionar al Señor. Jabes expresó una expresión interna de su corazón, y con el Señor no redundó, con el Señor fue directo al grano y le dijo: ay, Señor, si tú me bendijeras. Y esta oración en particular expresa por lo menos 5 cosas que durante las siguientes semanas, esta es una nueva serie que arrancamos en esta semana, que se llama Jabes, oración que trasciende. Y hoy iniciamos justamente con la bendición. Pero hay 5 aspectos que estaremos viendo en las siguientes semanas que tienen que ver con, uno, la búsqueda divina. Jabes entró en un principio donde tenía claro que solamente Dios podía añadir bendición a su vida. Estaremos también hablando sobre el deseo de la expansión y el crecimiento. No sé cuáles sean sus anhelos particulares, pero creo en mi corazón que todos anhelamos vivir en un momento de expansión. La presencia continua del Señor. Si hay anhelos en nuestro corazón, si hay intenciones en nuestra vida, tenemos que hacerlo bajo la presencia que satisface y que nos permite sentirnos plenos en medio de cualquier circunstancia. La protección contra el mal y el dolor son las cosas que Jabes externaba en algunas breves palabras. Y finalmente, la fe de Dios que acciona. Porque dice la escritura al final de todo, en este particular pasaje, que después de que escuchó la voz y el clamor de Jabes, el Señor concedió lo que pidió. Eso lo veremos en las siguientes semanas. Pero hoy quiero enfocarme en la bendición, porque creo que todos anhelamos ser bendecidos. Todos anhelamos que alguien te diga Dios te bendiga, o bendiciones, o qué bendición, o sin entender en particularidad lo que es la bendición, o no saber a fondo lo que implica la bendición en nuestra vida. Y yo creo que Jabes, con conocimiento de causa, y aunque en una forma tan breve y tan particular, él lograba entender que todo se resumía en esa gran bendición de Dios para su vida. Lo que nosotros experimentamos en nuestra experiencia con Dios no es un acto religioso marcado por filosofías específicas, pero es entrar a la bendición de Dios. Es entrar a lo que Dios ha dispuesto para nosotros conforme a sus riquezas en gloria. Porque la bendición de Dios no se maneja bajo parámetros específicos que pueda contabilizar el ser humano, sino bajo parámetros divinos que el hombre ni idea tiene.
Gloria a Dios. Porque nosotros siempre queremos estar razonando todas las bendiciones. Si no me da, porque no me da. Y si me da, ¿por qué me diste? Y si me dio sin merecer, ¿por qué no me diste más? Y pensamos que Dios está en el asunto de estar satisfaciendo nuestros caprichos en medio de cualquier cosa. Pero la bendición es mucho más que satisfacción de caprichos. La bendición parte del corazón, de la intimidad de Dios hacia nuestras vidas, y todos somos partícipes de ello. Todos. Los buenos como los malos, los justos como los injustos, porque la escritura dice que aún sobre los injustos hace llover, aún sobre los injustos aparece el sol. Usted podrá ver que en la intención de Dios y en el carácter de Dios está la bendición. Dios es así. Por eso Jabes inició diciendo: ay, si me bendijeres, entendiendo la profundidad en la bendición de Dios. Y yo no sé si a estas alturas entendemos cada uno la bendición de Dios hacia nosotros, pero creo que si algo indagamos en la escritura o algo indagamos en nuestra vida personal, es hasta qué punto el Señor está bendiciendo nuestra vida y cómo estoy recibiendo la bendición que Dios quiere darme. Algunos expertos teólogos dicen que la bendición se interpreta, y marcan aquí alguna palabra en hebreo que dice veraja, que significa decir bien de alguien, o en el griego que significa eulogia, que significa invocar el bien sobre alguien. Dos cosas importantes. La bendición tiene que ver con la declaración de la palabra de Dios hacia nosotros de bienestar. Dios quiere que estemos bien, y esa es una palabra de declaración. Dios declara sobre nuestra vida cielos abiertos. Dios declara sobre nuestra vida bondades y misericordias. Dios declara sobre nuestra vida gracia infinita. Dios declara sobre nuestra vida amor inagotable. Esa es una veraja de Dios para nuestra vida. Dios declarando sobre nosotros. Y eulogía, que es, insisto, invocar el bien sobre alguien. Además de lo que Dios declara sobre nuestra vida, Dios invoca cosas adicionales fuera de su contexto de gracia. ¿Por qué tengo? Porque Dios en su gracia declara sobre mi vida esa bendición adicional. Hermano, esto es sumamente importante, porque con el Señor jamás tendremos límites en lo que Él es capaz de hacer. Su declaración sobre nuestra vida, al entender lo que Él habla de nosotros, sería más que suficiente, porque es abundante. Pero además sobre eso Dios promete mayores cosas. Mayores cosas. En otras palabras, no nos la acabamos. No nos la acabamos. Sus bendiciones son abundantes sobre nuestra vida. Una bendición es un favor divino, y usted lo puede ver ahí. Un favor divino que transforma y da vida. Usted recibe una bendición de Dios, no, jamás será igual. Jamás será igual. Dios lo transforma. Dios toca las fibras más sensibles de su corazón y le permite ver que usted es amado. Y eso transforma cualquier pensamiento, transforma cualquier intención. Si alguna vez te sientes depre, o te sientes como que nadie te ama y todos te odian, solo piensa que el amor de Dios jamás se ha agotado. Solo ten presente que es la bendición de Dios la que te permite vivir en una transformación continua, permanente. Desde el momento que te das cuenta que estás siendo bendecido hasta en el caminar continuo con Dios, donde puedes percibir bendiciones que no mereces, pero que en gracia Dios te permite experimentar. Un buen decir,
una elogia sobre tu vida, que es el buen decir de Dios sobre ti y sobre lo que declara adicionalmente para tu vida. Ahora, quiero solo dejar en claro lo que hemos estado hablando, y el hecho es que solo hay una fuente real de bendición. No malinterpretemos como si hubiera fuentes diversas para Dios bendecirnos. Solo hay una fuente de bendición, y esa fuente se llama Dios. No hay otra. No busquemos. Hay fuentes. Algunos buscan en este tiempo encontrar fuentes diversas de bendiciones, como para no darle a Dios el crédito de lo que solo Él produce. Pero si tú estás siendo prosperado, eso es una bendición y no tiene otra fuente, no hay otro medio, no existe otro lugar de donde provenga, sino solamente de Dios. Las bendiciones provienen de Dios. Y dice Santiago capítulo 1 verso 17: todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de nuestro Padre celestial, de nuestro Dios, quien creó las luces de los cielos. Él es nuestra provisión. Él es la fuente de bendición para nuestra vida. El salmista decía: que Dios tenga misericordia y nos bendiga, que su rostro nos sonría con favor. No hay mayor fuente. Si es bueno, es de Dios. Si es dudoso, no es de Dios. Si parece bueno, pero no es la fuente que viene del cielo, ni siquiera se te ocurra tomarlo, porque entonces no solo no seremos bendecidos, pero seremos juzgados por lo que hagamos fuera del parámetro de bendición del Señor. Ahora, ¿cómo lo identificamos? Es muy sencillo. Dios nos ha dado un espíritu que nos permite discernir de dónde vienen las cosas. Cuando la bendición viene de Dios, hay satisfacción total. Hay un sentido de paz inigualable. Cuando la bendición viene de la fuente única de bendición, que es Dios, en tu corazón hay una tranquilidad que no se compara con nada, y hay una anticipación de lo que aún está por venir. Se identifica. Por eso Dios nos dio Espíritu Santo, y durante las últimas semanas hablamos de ello, para que nosotros no tuviéramos que depender de alguien que interpretara por nosotros, sino que el Espíritu dentro de nosotros nos diera la capacidad de saber que es Dios obrando. La bendición que viene de Dios se interpreta y se permite y se ve y se siente, porque el Espíritu da testimonio de ello. Segundo, la fuente de bendición se desprende de las riquezas de gloria. ¿De dónde Dios saca para bendecirnos? Pues de todo lo que Él ha creado y todo lo que es suyo. Dios lo generó todo y lo provee desde la línea de riqueza que Él tiene, que es todo: el universo, los planetas creados, las galaxias hechas, las cosas vistas y aún las no vistas, los ángeles del cielo. Todo, absolutamente todo. Quizá no hemos alcanzado a dimensionar que la bendición de Dios no es solamente 2 o 3 cositas que Dios permite que nosotros veamos para suplir algunas cosas pequeñas. No, es que detrás de una bendición o detrás de una necesidad alcanzada o suplida hay aún cosas más grandes que nosotros no hemos podido ver. Y si olvidamos esa parte dentro de la bendición, entonces olvidamos todavía las cosas más grandes que existen a favor nuestro. Por eso Jabes, en un sentido profundo, dijo:
Se parten las aguas, vienen nombres, van nombres, vienen generaciones, entran genealogías, pero en medio de este momento puedo entender e interpretar que la bendición de Dios es lo más grande. Ay, si me bendijeras. Llegando a la profundidad de esta realidad, dice Filipenses 4:19, y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesites de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Si usted nota, no solo estamos hablando de cosas materiales, y de eso hablaremos un poco más hacia adelante, pero la bendición de Dios trasciende a todos los elementos que componen al ser humano: espíritu, cuerpo y alma. La bendición del Señor a tu vida satisface todos los elementos de tu vida. La bendición de Dios te permite saber que cuando hay una satisfacción profunda de todo lo que tú eres, entonces todo traerá gloria a su nombre. Porque las bendiciones que Dios provee para tu vida no son para vanagloria de nadie, sino para honra y gloria de su nombre. Si Dios te ha bendecido, es para su gloria. Si Dios ha provisto, es un reflejo de su gloria. Dice el Salmo 143:11, para gloria de tu nombre, oh Señor, preserva mi vida por tu fidelidad. Sácame, decía el salmista, de esta angustia, porque entendía que cualquier circunstancia y situación de la vida, mientras él pudiera ver la respuesta a ello, se convertía en una bendición, y esa bendición traía gloria al nombre de Dios. Usted podrá notar que las bendiciones no son solo necesidades suplidas, son un medio para apuntar hacia arriba. Son un medio para nunca olvidar que Dios está presente y que Dios está actuando a favor tuyo. Dios no quiere que jamás lo olvides. ¿Por qué? Porque quiere dictar sobre tu vida. No, Dios no es así, por increíble que pareciera. Aun y cuando es Dios y Señor y está sentado en su trono, Dios quiere que te des cuenta cuál es la fuente, en qué condiciones está la fuente, para que no dejes de pedir. Dios quiere que pidas constantemente. Sí, algunos a lo mejor han venido de contextos donde les han dicho: ya no me pidas, ya no me pidas, porque las fuentes de nosotros seres humanos están bastante limitadas, pero las fuentes de Dios no. Entonces Dios lo que quiere es que pida siempre. Pedid y se os dará. Dios quiere que siempre pidas, que con el Señor no te limites. Pide. Y si es su espíritu que se mueve dentro de ti, pedirás conforme al propósito perfecto de Dios, y aún cosas mayores vas a experimentar. Pero pide. ¿En qué tiempo y en qué forma Dios lo va a hacer para tu vida? En el tiempo de Dios, que es perfecto. Pero tus peticiones jamás quedan al aire y jamás quedan sin respuesta. Esa es la fuente de bendición. Esa es la forma en que Dios desea que nosotros podamos vivir. Ahora, estoy casi por terminar, pero quiero dejar dos cosas más. Primero, las bendiciones de Dios, si bien son para suplir necesidades y mucho más, son también para que podamos administrarlas correctamente. Las bendiciones de Dios, entendiendo el valor que las bendiciones de Dios tienen que ser administradas correctamente. Si Dios te bendice con algo, sí da testimonio de Él, pero también te hace responsable de ser un buen administrador.
es mutuo. Ahora, una buena administración no solo es, insisto, para satisfacer el corazón de Dios. Una buena administración es para que logres que esa bendición se maximice. Se maximice. Dios quiere que esa bendición sembrada en ti no se quede en lo mismo de siempre, pero que se haga más grande. Por eso la Escritura dice que si en lo poco somos fieles, en lo mucho Dios nos va a poner. Porque toda bendición que Dios nos da, bien administrada, se potencializa, se hace más grande, crece para tu vida. Pero tenemos que anhelarlo, tenemos que desearlo y tenemos que experimentarlo. Una buena administración de las bendiciones que Dios nos da nos permite entender que hay privilegios que estamos recibiendo de parte de Dios. Dios nos proporciona privilegios específicos. Dice Proverbios 10:22: la bendición del Señor enriquece a una persona y Él no añade ninguna tristeza. Hay un privilegio de ser enriquecidos en todos los sentidos de nuestra vida. Pero tenemos que caminar en esa realidad. Yo anticipaba que la buena administración se genera porque Dios nos bendice en todos los elementos que componen nuestra vida: espíritu, cuerpo y alma. Dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 23 que el Dios de paz los santifique por completo. Por completo. Y todo el espíritu, el alma y el cuerpo se mantengan sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. El espíritu muestra nuestra relación, la parte eterna. La bendición de Dios tiene que ver con la eternidad. Todo lo que recibes de parte de Dios apunta hacia los aspectos eternos y divinos de Él. Porque el alma solo se satisface, o el espíritu solo se satisface con cosas eternas. Escúchalo. Escúchalo. No hay otra cosa que traiga satisfacción a tu espíritu sino aquello que viene de Dios. Lo segundo es el alma, nuestras emociones, pensamientos, voluntad. Sujetada a la realidad de Dios, solo va a añadir mayores bendiciones. Una voluntad rendida al Señor te va a permitir caminar en otra dimensión. Hay confianza, hay fe, hay seguridad, hay protección, hay cuidado de parte de Dios. Pero nosotros lo empezamos a vivir al momento que damos crédito a las bendiciones que Dios nos ha dado. Y el cuerpo, no se diga. Si entendemos o interpretamos la salud, las bendiciones de Dios hacia nosotros, también administraremos correctamente lo que tiene que ver con nuestro cuerpo, la salud física y aún el bienestar material. Esa es la bendición. Por eso, y lo hemos cantado cantidad de veces, la oración sacerdotal: que el Señor bendiga a nuestras generaciones. Pero tiene que reconocer lo que usted está declarando. No es solo prosperidad material o física, es prosperidad espiritual y emocional. Y eso se administra. La administración de una bendición se da en el escudriñar de la palabra del Señor, en la guianza de nuestros hijos, en la guianza de nuestra propia vida. La Escritura nos enseña la experiencia del rey Ezequías. Cuando él fue, le llegó la noticia de que iba a morir, él fue al Señor y dijo: Señor, no te he fallado, he estado siempre leal, he buscado tu presencia. Y dice que el Señor escuchó su voz, escuchó su clamor y le añadió 15 años más. Pero Ezequías no fue el ejemplo de una buena administración, porque después de que Dios añadió en bendición 15 años más,
Él lo echó por la borda. Sus 15 años más no fueron para sumar, sino para restar. Porque él le falló al Señor en los 15 años adicionales. Y no solo eso, pero repercutió en su siguiente generación. Por eso las bendiciones que recibimos tenemos que administrarlas bien, porque no solo repercute en nosotros, pero repercute en la siguiente generación. Después usted podrá leer ahí Isaías 38 y usted va a ver ahí toda la experiencia de Ezequías. Pero tenemos que estar en ese tiempo tan especial donde podamos interpretar, crecer y ver la gloria de Dios en nuestra vida. La administración tiene que ver con la bendición que se genera en dos vías, no solo hacia usted, pero hacia Dios. Bendice alma mía a Jehová, decía el salmista, y bendiga mi ser todo tu santo nombre. Dios declara sobre nosotros bendición y nosotros declaramos sobre Dios bendición. Él nos entrega todo lo preciado del cielo, nosotros le entregamos todo lo que somos. Y eso es el principio de una buena administración de bendiciones. Cuando entregamos todas las cosas, cuando entregamos nuestro corazón delante del Señor, todo esto tiene que ver también con nuestra capacidad de estar ligados en obediencia y en nuestra relación permanente con Dios. Mis hermanos, estamos en un tiempo donde añoramos, donde deseamos bendiciones. Pero la única forma de que esto suceda es si nosotros caminamos en la realidad de Dios constantemente. Y quiero cerrar con una ilustración. Y yo quiero pedir a 3 personas que deseen ser bendecidas, que pasen aquí arriba. Ay, no quieren muchos, yo creo. Ahí vienen 3 ya. Sí. Son 3 personas. Gracias. Yo quiero que se sienten aquí. Y bueno, ya ustedes están aquí. Ya ustedes están aquí porque han deseado ser bendecidos. Y Sheila, si me ayudas, quiere decir que ustedes están dispuestos a recibir de parte de Dios. Ponlo sobre su cabeza, por favor. Las bendiciones del Señor son así. Uno decide venir hacia ellas y toma ese lugar donde Dios puede bendecirles. Pero luego el Señor, cuando te pone en un lugar de bendición, te lleva a ese punto donde tú tienes que decidir si de veras anhelas en tu corazón que esa bendición sea desatada sobre ti. Venga lo que venga y pase lo que pase. ¿Estás dispuesta? Si lo sostienes así, por favor. Pues entonces, cuando eso es así, el Señor desata la bendición. Y lo que viene sobre ti es lo que hay. Pero Dios no se queda ahí. Hay quienes anhelan del Señor tener mayor bendición. Y eso implica que uno no sacrifica, pero empeña su voluntad delante del Señor. ¿Usted desea ser más bendecida? Amén. Y el Señor añade más bendición para el camión. Pero luego el Señor no se queda ahí. Ya estás buscando el billete, ¿verdad? Ahorita vamos a eso. Luego llega la tercera bendición, donde hay quienes, al ver las bendiciones previas de su gran nube de testigos, están deseosos no solo de lo que ya vio, sino de cosas mayores.
Y si usted le dice al Señor, ¿usted quiere la bendición? Pues no solo es uno, busque el otro, porque por ahí anda el otro. Para 2 camiones. ¿Alguien más quiere? Sí, así se opuso. Pero en ese sentido funciona la bendición. Cuando Dios bendice a uno, el que sigue en esa gran nube de testigos anhela más. Y el que sigue en la gran nube de testigos anhela más. Y Dios añade bendición tras bendición tras bendición. Y cuando nosotros vivimos en la bendición general del Señor, entonces, como muchos de ustedes, todos levantamos la mano porque queremos ser bendecidos. Porque su vida se convierte en un ejemplo, en un referente, en un modelo de la forma en que Dios puede bendecir. Las bendiciones que Dios provee para su vida no se quedan solamente allí, se convierten en algo deseado de cuantos giran a nuestro alrededor. Porque las bendiciones del Señor giran hacia arriba, giran hacia abajo, giran alrededor y de nosotros hacia todos aquellos que giran alrededor nuestro, a su nombre. Y es ahí donde trasciende de generación a generación, a generación, a generación. Y mientras más anhele y más esté dispuesto a recibir las bendiciones del Señor, más el Señor está dispuesto a dar a su vida. Pero no depende de Dios. Acuérdese que Dios está dispuesto a darle conforme a sus riquezas en gloria. Yo no puse más porque yo no tengo las riquezas de Dios. Y eso también es un ejemplo. Si usted espera recibir del hombre, va a recibir limitado. Pero si usted espera recibir de Dios, no va a tener límite en lo que Dios es capaz de darle. Si va a adorar al Señor, adórelo con todo su corazón. Gracias, hermanos. Se pueden ir con sus bendiciones. No, ese es suyo. Son sus bendiciones. Y el de Claudia es más grande. Viene después. Yo quiero invitarlos para que en esta tarde usted pueda hacer delante del Señor, como fue el corazón de Jabes, una petición de bendición para su vida. Pero pueda hacerlo con todo su corazón. Que así como Jabes lo declaró en el momento más frío, espiritualmente hablando, usted lo pueda declarar en su momento, quizá más desafiante de la vida. Dios no ignora su necesidad. Dios no ignora su condición. Y aún en medio de ello, Dios está dispuesto a bendecirle. Y yo lo quiero invitar para que esté de pie. Y para que con su mano en el corazón usted le pueda decir: Señor, ay, si tú me bendijeres. Pero puede hacerlo desde esta perspectiva de Dios. Señor, no solo quiero cosas, quiero tu presencia, quiero tu guianza, quiero tu protección, quiero tu gloria, quiero todo lo que tú eres en mí, en mi vida. Y que esto venga a transformarle. Que esto venga a transformarle en una forma como ningún otro tiempo.